la Virgen de Guadalupe es un símbolo apocalíptico, es un símbolo que anuncia el fin de los tiempos. Por ahí hay una profecía que dice que en el final, al final de todos los, cuando ya ahora sí se venga toda esta situación, ya de un final muy, pues muy marcado, México va a ser de los últimos lugares del mundo que se va a acabar porque siempre va a tener alimento y siempre va a estar cobijado. No me digas. Va a sobrevivir por esta misma situación que tiene de energía desde tiempos prehispánicos, con lo que es el Tepeyac y con lo que es Guadalupe. Entonces, por ahí se dice, teológicamente, que si en algún momento la iglesia se tiene que refugiar en algún lugar, va a ser en México y va a ser cobijada por el manto de la Virgen de Guadalupe. Y retomando todo esto, pues estamos viviendo un tiempo, la verdad, muy difícil, pero si lo vemos, México sí estamos sufriendo una crisis, una economía, etcétera, etcétera, pero aún no hemos caído como han caído otros, por así llamarlo, vecinos en este continente, como han caído otros países. De hecho, nosotros supimos llevar muy bien la cuarentena y supimos seguir generando recursos. Entonces es un lugar muy bendecido y muy difícil de que caiga. Ahora, la Virgen de Guadalupe en el aspecto apocalíptico que anuncia desde su aparición, 1531, 12 de diciembre, está anunciando un mensaje y una advertencia. Es decir, viene a decirnos, este es uno de los últimos lugares que va a sufrir a lo mejor de la ira de una llegada, en este caso de su hijo. Entonces viene a bendecir esta tierra. ¿Qué pasa? Tiene mucho que ver en cuestión de códice. ¿Qué es un códice? Bueno, los antiguos textos que narraban situaciones en cuestión prehispánica, documentos de realeza en cuanto a los aztecas, en fin, esto es un códice que indican situaciones, etcétera. La Virgen de Guadalupe es un códice, pero la verdad es que es un significado, tiene un significado prehispánico y de códice, es decir, las constelaciones que se encuentran grabadas en las estrellas corresponde a la posición en que se encontraba la bóveda celeste ese mismo día de la Ese aparición. momento. Entonces, cuando los aztecas ven esto, los indígenas, ellos dicen, a ver, ¿quién es esta mujer? El resplandor que está detrás de ella no es un resplandor, no es una lucecita, no. Es el sol, es Tonatiuh, es el dios sol. Ella le está dando la espalda, por eso aparece como un resplandor. ¿Ok? Pero no es un resplandor, es el mismísimo dios sol al cual le está dando la espalda y se para sobre la luna, sobre la diosa madre, la más importante para nosotros. Entonces al verla ellos dicen, ¿quién es esta mujer que le da la espalda al dios sol y que se para sobre la diosa de la Está luna? encima o más importante que ambos. Yo pensé, a ver, 12 de diciembre es 1 más 2 3. Diciembre, 3. ¿Por qué? Porque recordamos que el 3 es una cuestión divina. El 3 siempre ha estado la Trinidad hindú, la Trinidad cristiana, siempre se mueven con las religiones, las principales religiones siempre están representadas por una tríada y siempre por un triángulo. Los egipcios, Horus, Isis y Osiris, la tríada osiriaca, el poder más grande que había en Egipto, nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, las religiones más importantes siempre se manifiestan con el 3. El 3 siempre va a ser un sinónimo de divinidad y también de advertencia, de poder. Entonces, ella es un 3, 1531. El 5 y el 3 van unidos. El 5 nos viene a advertir que va a haber una revolución completa. Todo lo que sucedió después de la aparición de Guadalupe, que fue la colonia y después la independencia. El 3 pegado al 5 nos está Cierto. diciendo, aquí va a correr, aquí va a haber cambios, aquí va a correr sangre, porque están unidos. Ella viene a anunciar el inicio de una situación completamente nueva, que por eso yo te decía en la emisión pasada, no nos extrañe que en el cielo
todavía en estos meses que faltan pasen algunas cosas o bien tengamos noticias de que en algún lugar algo ocurrió con la Virgen Claro. en alguna situación, ¿No? porque estamos al final y al inicio de una etapa. Entonces, seguramente algo va a suceder en lo que va a tener que ver la presencia mariana. Entonces, ahí la explicación de por qué escoge un 12 del 12 y termina con un 10. Entonces, es evidente todo lo que sucede después de esta aparición. Es el inicio de un nuevo mundo. La conquista, 1531, o sea, se está descubriendo todo esto. Vamos a entrar a una nueva etapa. Entonces, por eso es importante recordar el mensaje de situaciones como lo fue Guadalupe. ¿Por qué? Porque vienen a brindar esperanza y vienen a brindar advertencia y vienen a brindar consuelo. Entonces, vuelvo, cuando los indígenas la ven, ellos dicen, esta es una mujer muy importante y algo nos quiere decir porque está dándole la espalda al dios principal y está parada sobre la luna. Después, ¿cuál es el significado de México? Etimológicamente, ¿qué significa la palabra México o Mexico? Significa en el ombligo de la luna. Y ellos lo tienen muy presente. Entonces, cuando ven a esta mujer parada sobre México, porque México es la luna, por eso nosotros somos un país muy maternal. Estamos muy pegados a la mamá, a la abuelita, al lado femenino, porque México está dominado por la luna y la luna es una mujer. Otro significado de México es en el centro del universo. ¿Te das cuenta? México significa en el centro del universo, en el ombligo de la luna. Estamos en un punto verdaderamente privilegiado y sagrado. Miren, somos una mezcla de España, que también tiene muchas cuestiones ahí de mezclas árabes, Sí. etcétera. Entonces nuestras influencias más directas son la árabe, la cuestión de los españoles y nosotros. Entonces imagínate traer árabe también en tus venas, que es una cultura de, bueno, de las cuatro principales religiones fundadoras. Entonces tenemos eso aparte como un extra. Entonces somos un resultado muy complejo que por eso tenemos este carácter que nos define, porque nosotros digamos que somos privilegiados en estar en este punto del universo. Y Guadalupe lo que viene a ser, creyentes o no creyentes, devotos o no devotos, esta imagen se convierte en un símbolo y en un signo que nos viene a decir a golpe de vista, tú, independientemente de que creas en mí o no, tú eres privilegiado por el lugar en donde naciste. ¿Te das cuenta? Ese es el mensaje de Guadalupe. Wow. El mensaje de Guadalupe no es, oye, ven a dejar tu limosna el 12 de diciembre y a rendirme culto y vuélvete católico. No. El mensaje de Guadalupe, por eso el Papa Benedicto XIV, me parece que fue, dijo aquella frase tan memorable que pasó a la historia, non fecit aliter homini natione, no ha hecho igual con ninguna otra nación. Vuelvo a lo mismo, reafirma, son privilegiados y son únicos. Esa ¿Cuál es es mi la vicio más frase grande en la vida. de la Virgen que nos da tanto alivio? No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás en el hueco de mi manto y en el cruce de mis brazos. La posición de las manos, o sea, no es nada más porque, ay, vamos así porque se ve bonita como si estuviera rezando. No, insisto, para el pueblo, para nuestros antepasados, para los indígenas, esto significa protección, significa también que está guardando algo, que te está guardando a ti, pero está guardando el universo. Entonces, en el cuello, ese brochecito que ustedes ven aquí que parece una medallita, no es ni una medallita, ni un broche, ni un accesorio que se puso la Virgen para parecerse. No. Esto significa para los antiguos, es un símbolo de divinidad. Sus principales dioses traían este círculo prendado al cuello y significa poder.
Entonces, cuando ella aparece, aparece con este broche, con un punto negro al centro, que es Quetzalcóatl. Recordemos que Quetzalcóatl en algún momento se convierte en una hormiga negra para traer el maíz a los hombres, algo así por ahí en la leyenda. En el manto aparece, mira, aparece un jazmín con 5 pétalos, que eso representa, perdón, son 4 pétalos, y representa como una jerarquía, vamos, como una que está esperando, o sea, ella va a ser la que traiga ese poder, esa luz, y debajo aparece la flor de Quetzalcóatl, que representa al dios que todos están esperando, y Ajá, cuando los indígenas ven este vestido floreado de la Virgen, sí, y ven que cerca de su vientre está el símbolo de Quetzalcóatl, esta tela negra que cuelga debajo de las manos de la Virgen significa que está embarazada, que está encinta, perdón, y lo pone ajá. a la usanza de las indígenas. Entonces, eso nos indica, y debajo están las flores sagradas, que es el jardín de 4 pétalos y la Ajá. flor de Quetzalcóatl. Eso quiere decir que en el vientre trae al Dios que estamos esperando. A La Jesús. posición de la cabeza. La Virgen aparece inclinada hacia el lado izquierdo. Bueno, para los que la están viendo como yo, aparece inclinada. Entonces, esa Sí, claro. inclinación no es nada más Esa inclinación porque se se ve le bonito ocurrió. así, no. Quiere No. decir que es una mujer joven. Cuando los aztecas, sobre todo, retratan a una mujer, quiere decir que es una mujer joven. El cabello también nos habla de que es una mujer del linaje real. Así es como ellos identificaban a las mujeres que eran jóvenes y que venían de un linaje real. Por eso aparece con la cabeza inclinada, porque nos está hablando de una mujer joven y que pertenece a la realeza. Entonces, por eso tiene esta posición. La Todos estos cabecita la son tiene así. conceptos de nuestra cultura prehispánica. Sí, es lo Fue maravilloso que como esto, que alguien se te presenta como tú la puedes interpretar, con toda la sí, simbología maravillosa que no da lugar a dudas para que ellos permitan que sus hermosos templos sean derribados o se construya sobre ellos la Iglesia Católica en México. bueno, ahorita vamos a ver sobre qué se construyó la Basílica de Guadalupe. Entonces, ya que interpretamos esto, es una tarea ardua descifrarlo. Pero ellos en ese tiempo traen ese conocimiento fresco, pues, siguen usando sus códices, acaban de llegar los españoles, entonces ellos lo ven y a golpe de vista interpretan todo esto que te estoy diciendo, lo interpretan tan solo al verlo. Entonces, el manto de color turquesa. El manto de color turquesa únicamente lo podían usar los emperadores, como en este caso Moctezuma, solamente ellos eran dignos de usar ese color turquesa. Y esta señora aparece envuelta en un manto color turquesa. Entonces nos están diciendo, bueno, ¿quién es esta señora que, repito, le da la espalda al sol, se para sobre la luna, se viste de emperador y aparte de todo, en su manto se encuentran las constelaciones principales con las que ellos se guiaban para sus cosechas? Ellos inmediatamente reconocieron de qué constelaciones se trataba, de qué días señalaban esas posiciones de las estrellas. Incluso por ahí aparece casi en sus pies la constelación de Orión, la estrella Sirio, que es la estrella sagrada de los egipcios, que es la estrella de la mañana de la que hemos venido hablando en algún programa anterior. Entonces aparece debajo de ella y dice, bueno, aparte de que se para sobre la luna, a sus pies aparece la estrella de la mañana. Entonces, esa mujer es muy importante, es la madre de Quetzalcóatl porque lo está esperando y es la que nos va a salvar y la que nos va a liberar. A lo mejor ahora tú vas a verla y dices, ahora entiendo todo lo
lo que significa, pero ahora el mensaje es, sigo trayendo la esperanza dentro de mí. Es decir, no te rindas, porque por eso dice, no estoy yo aquí que soy tu madre. No hay mayor Entonces, refugio en la vida que los brazos de tu mamá. No hay, no hay. y ella por eso lo dice, no estás en el hueco de mi manto. El hueco de su manto, ya vimos que el manto es una bóveda celeste. El hueco de su manto es el universo, parte del universo. México significa en el centro del universo, en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, el ombligo de la luna. O sea, te está diciendo, no naciste en un lugar privilegiado. Eso es lo que nos está diciendo a través de lo que le dice al indio Juan Diego en el Nican Mopohua, se llama el texto que recoge las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que aparece por primera vez en el siglo XV. Nican Mopohua significa en náhuatl lo que se cuenta. Ese es el primer texto dedicado a la Virgen de Guadalupe y es el que narra la historia de sus apariciones. Es el texto más antiguo que nos habla de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que muchos dicen que fue inventado, o sea, aquí están las dos partes. Yo, como les digo, yo explico lo poquito que sé y la interpretación que me gusta compartirles. No les digo, crean en esta imagen de la Virgen, tampoco les digo, dejen de creer, les digo lo que representa, porque a final de cuentas, nos guste o no, seamos creyentes o no, la imagen está ahí transmitiendo algo. Cuando se dice que todo esto fue una estrategia, casi, pues de mercadotecnia para hacernos consumir religión católica y que fue un artista contratado. ¿Qué piensas tú, Fer? Muchos dicen que fue el indio Marcos Zipac, pero fíjate que vuelvo a lo mismo, sea verdad o sea mentira, como cultura general, dices, Bernal Díaz del Castillo y otros autores que son los primeros que empiezan a narrar cómo es la situación aquí en lo que ellos llaman Nueva España, en algunos de sus textos nos dicen que estos pintores indígenas no le envidiaban nada al mismo Miguel Ángel, lo dicen. Entonces imagínate qué calidad de pintor era el indio Marcos para competir con el mismo Miguel Ángel. Esa es una teoría. Otra teoría es que supuestamente Hernando Cortés la manda a pintar en Europa, la manda a traer de Europa. Otros dicen que incluso ya la traía porque don Hernando era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Ojo, la Virgen de Guadalupe, la original, está en Cáceres, España. Ya hay una Virgen de Guadalupe antes que esta. Y está igual, parada sobre la luna, con el sol atrás de ella. Y Hernán Cortés es muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Entonces, Hernando ya trae la imagen, una imagen de la Virgen de Guadalupe, y es la primer virgen que llega desde la conquista. Lo que sí es verdad y es de admirarse es la tela en la que aparece, que ese es otro simbolismo. Aparece en Ixtle, que es la fibra del maguey, que es con lo que se hacen los costales, estos costales burdos. La maravilla aquí es que, pintada o no, ¿cómo pudieron haber unos trazos tan delicados en una tela tan burda? Ajá. Bueno, tiene rasgos, pues ahí está el mestizaje simbolizado. En su cara tú ves una mujer mestiza completamente, ni indígena ni europea, está completamente, los rasgos mestizos. Entonces, la cuestión de los colores también se le hicieron pruebas y son pigmentos que no pertenecen a ninguna pintura de este mundo, que no pertenecen a ningún químico. Se sometió a pruebas de pigmentación para ver los colores, por qué no se han apagado con el paso de los años, y sobre todo en una tela tan burda. Entonces, se le hacen pruebas a los colores y determinan que son pigmentos que no son de este mundo. ¿Qué O sea, dijiste? no hay. Por ejemplo,
Ese verde turquesa no lo hay aquí, no hay algo que te dé ese tono. En aquellos tiempos. Entonces, hay cuestiones ahí para los que creen, para los que no creen. Como les digo, finalmente es lo que representa esta imagen y el mensaje que te viene a traer. Entonces, la próxima vez que visites la basílica o que veas esta imagen, seas creyente o no, vela como una cuestión como lo que te acabo de platicar y di, hoy es verdad, está así, 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 y significa esto. Que en el mismo lugar donde se venera la diosa Tonantzin y se hacen peregrinaciones, así como tú ves estas peregrinaciones, Claro. que este año desafortunadamente no las va a ver, tan grandes que van el 12 de diciembre, así ya iban desde tiempos prehispánicos, con ofrendas, con granos de maíz, con pétalos de flores, al mismo Tepeyac. Ojo, el cerro nunca cambió de nombre. Se sigue llamando Tepeyac desde la época prehispánica. Hay cosas que aunque hayan inventado el mito, hay cosas que no pudieron arrancar, ¿te das cuenta? Hay cosas ya tan arraigadas que estaban en esta tierra que no pudieron cambiar. Y en ese lugar, así como tú ves ahora las peregrinaciones, así las podías ver tú antes de la llegada de los Sí. españoles. ¿Sabes también algo que decías del cabello, que es cabello oscuro? El cabello de ella no está trenzado. El cabello de ella corresponde su arreglo a una mujer soltera, doncella, a una virgen encinta. Eso es muy conmovedor, Fe, muy bonito. Es que, aunque no lo veas por el lado religioso, velo por el lado cultural y por el lado donde lo veas, esa imagen te va a transmitir un significado muy importante. Es el resumen de la historia de México, de su pasado y y de su futuro, porque ella sigue siendo, tú la ves y te sigue mandando un mensaje de esperanza, de decir, yo estoy aquí, es un pueblo elegido. Aquí es donde voy a dar a luz. Escuchen bien, la Virgen de Guadalupe se queda en el ayate embarazada de Quetzalcóatl sobre la luna, detrás del sol, y el mensaje es, aquí es donde voy a dar a luz a mi hijo. ¿Cómo? Por eso se dice en alguna profecía que México es la nueva Jerusalén en algún momento y va a ser el último lugar que va a perecer al final de los tiempos, porque María nos está diciendo a través de Guadalupe, aquí es donde yo he decidido quedarme y donde yo voy a dar a luz a mi hijo. Esto viene en el Apocalipsis, cuando dice, apareció en el cielo una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Entonces tú ves ese texto, ves la imagen de Guadalupe y es la Virgen del Apocalipsis. Wow. Dice, hay tantas cosas que no sabemos, por ejemplo, tú visitas la catedral metropolitana, ahorita yo creo no se puede por lo mismo del coronavirus, pero hay ciertos días que te dicen que visites las catacumbas. Debajo del altar mayor de la catedral, toda la planta de abajo son catacumbas, donde están enterrados todos los que han sido los cardenales primados de la Ciudad de México. Sí. Debajo del altar mayor está la tumba en piedra, como estas tumbas que vemos de los templarios que ponen al soldado esculpido en piedra, así tenemos una aquí en México. Y el que está enterrado ahí es Fray Juan de Zumárraga, el que supuestamente vio con sus propios ojos cómo se plasma la Virgen al momento de caer las rosas. Está enterrado en la Catedral Metropolitana, debajo de El la que Altar vio Mayor, y es el primer... desdoblarse. Él está ahí sepultado. Pero lo más interesante de esto es que ahí se encuentra el punto cero de la Ciudad de México, grabado con una estrella plateada, y ahí dice, este es el punto cero de donde se comenzó a trazar toda la ciudad
que conocemos hasta la fecha. Volvemos al concepto del centro del universo. Por eso es que el Zócalo tiene esta vibración tan fuerte, por eso ahí estaban los grandes templos dedicados a las deidades más importantes. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a ese lugar de la catedral y pararse en el punto cero, van a sentir una cosa impresionante que desciende sobre ustedes, porque están en el centro mismo, no del mundo, del universo. Segundo que dice. Y ahí, al lado de ese punto, está enterrado Fray Juan de Zumárraga y está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Independientemente de que sea verdad o sea mentira, otra vez están vinculados con el centro del universo. Entonces, otra vez una estrella como la que está en la Basílica de Guadalupe, en el cerro, una estrella es la que indica el lugar donde se aparece la Virgen. Y también el punto cero de la Ciudad de México está indicado por una estrella plateada en el piso, por un punto plateado. Entonces, son muchas similitudes que nos Es difícil recuerdan. llegar ahí, ¿no, Fer? Porque digo, yo he cubierto mucho para Univisión esos días y antes a eso es difícil llegar a ese punto donde tú llegaste. En la catedral hay ciertos días en que abren las catacumbas y puedes ir en una visita guiada, puedes entrar y es una experiencia que yo les digo, no tienen que ir a las catacumbas de París, que sí están muy impresionantes, donde están los muertos y los huesos. Nosotros también tenemos nuestras catacumbas con historia, con significado y con una carga impresionante de energía, que están ahí. Entonces a veces no nos damos el tiempo para verlo. Pero ahorita sí es complicado por la pandemia. Pero en días normales, de semana, tú puedes ir con toda la calma del mundo y te llevan al punto cero de la Ciudad de México. Esto, el punto cero y el Tepeyac, que está ubicado también en una zona muy especial en cuestión geográfica y en cuestión astronómica, astrológica también, que son dos disciplinas que pueden parecer iguales, pero se dedican a muchas cosas distintas. El Tepeyac es un centro de fertilidad, ¿ok? Entonces, por eso es un lugar tan milagroso, por eso es un lugar que genera vida y por eso la Virgen que viene quita Tonantzin, incluso por muchos años, la imagen, la estatua de piedra de Tonantzin permaneció tirada a las faldas del cerro. Imagínate el sincretismo y lo que representaba esa situación. Entonces, por eso está una imagen ahí embarazada, porque el Tepeyac es un lugar fértil. Entonces, un lugar fértil jamás va a dejar de generar vida. Y México jamás va a dejar de generar vida. Es decir, ahora que se está tocando mucho el tema de la hambruna, que si la tierra ya se agotó, que si ya no hay reservas, que si esto, México siempre va a producir. Ese es el mensaje que trataron de dar, pintada o no pintada, plasmada, divina o no. El mensaje que te da es, lo tienes todo, eres privilegiado, estás en el centro del universo, estás en el ombligo de la luna, y quien dude de esto, busque el significado de la palabra México y lo va a encontrar en el ombligo de la luna. Entonces, lo que te está diciendo es, ve en tu interior el lugar en donde estás. Eres privilegiado. Entonces, cuando tú vayas la próxima vez a la basílica y la gente que nos esté viendo vaya de nuevo otra vez a la basílica y vea esa imagen, no lo vea desde un dogma de fe, véalo como el mensaje que les acabo de platicar y lo que van a sentir es una revelación muy bonita porque te está diciendo, eres afortunado porque estás en un lugar del universo privilegiado. Los dioses prehispánicos siempre en algún momento exigían sacrificios. Y es muy sabido y está documentado y está plasmado por mucha gente, sobre todo historiadores, que los cuales que llevaban sangre de por medio, ¿no? Todos lo sabemos, sabemos cuál es nuestra historia y Sí, cuál era la situación en el aspecto religioso. sí. Cuando tú vas de rodillas, a lo mejor ahorita nada más es del atrio hacia la iglesia, o mucha gente sí se lo avienta, lógicamente te llegas a sangrar, ¿o no? Estás ofrendando Indirectamente sangre. Ajá. estás
indirectamente, fíjate cómo a pesar de los años, estás ofreciendo sangre en el mismo lugar en el que en algún momento la costumbre era hacer algún tipo de sacrificios. ¿Te das cuenta cómo los lugares siguen pidiendo lo mismo? Aunque sea poquita, pero la sangre de tus rodillas se queda en ese lugar. Gente no normal. Amigos, la próxima semana sería padre y ahorita decían que si querías hablarnos de la Catedral de México. ¿Te nace? Podemos hablar de la catedral y del significado de las catedrales, porque son un libro de alquimia, todas las catedrales. El barroco, su estructura, su ubicación, su forma, es un libro. Muy interesante propuesta. Y nosotros somos tus lectores más ávidos, querido. Muchas gracias por interpretar cosas tan bonitas. Que tengan buena Muchas noche, gracias a disfruten, ya ustedes. mañana es viernes. Y sobre todo hoy es jueves, hoy estamos vivos, hoy estamos aquí. Hoy somos pandilla y para lo que venga. Besos, Fer, gracias. Y estamos en el centro del universo, recuérdenlo. Y el ombligo es bien bonito. Bye. Adiós, Alice, Bye. adiós a todos. Bye.